Buenas tardes, como es la hora de comer y estáis aquí, pues yo creo que si queréis, aunque faltan 2 minutos, podemos empezar y así, bueno, pues tenemos tiempo. Yo me presento, soy Fernando Caudevilla, soy médico de familia aquí en Madrid. Llevo 12 años trabajando con Energy Control, la ONG que está ahí analizando cannabis. Y bueno, pues dedicándome a temas de drogas ilegales y entre ellas cannabis y cannabis terapéutico. Llevo trabajando el tema de cannabis terapéutico tanto con pacientes privados como con asociaciones 2 años ahora, pues aquí en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Y bueno, ya pues prácticamente todos los años me cae una charla de estas y este año, por los motivos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, se me había ocurrido titularla así, ¿no? La relación entre cannabis y cáncer, porque creo que es un tema del que en relación con los usos terapéuticos del cannabis se está hablando mucho y yo creo que conviene tener algunas ideas claras, algunas que voy a traer y otras que podemos discutir, debatir o criticar, que es un poco de lo que se trata, si queréis, ¿no? En principio, claro, es que esto tiene que funcionar, sí, a ver. Es que como esto resbala aquí, no hace buen contacto. En principio yo quería hablaros de estas 4 cosas. Primero, recordar así de forma sencilla de qué hablamos cuando hablamos de cáncer, qué es el cáncer. Sería una primera parte. En la segunda parte hablaremos de las bases biológicas que tienen que ver con el cannabis y el cáncer, por qué el cannabis o los cannabinoides pueden ser eficaces en los temas que tienen que ver con cáncer. Y después hablaremos tanto de la utilidad del cannabis y los cannabinoides en el manejo de algunos síntomas del cáncer, como en el tratamiento del cáncer como enfermedad. Si queréis, pasando por la primera parte, que es esto, ¿qué hablamos cuando hablamos de cáncer? Lo que entendemos comúnmente como cáncer es en realidad un conjunto de más de 150 enfermedades distintas, cada una con unos diagnósticos, con una forma de producción, con unas causas, con un pronóstico distinto, que dan lugar a una especialidad que se llama oncología médica, que dura 4 años, quiero decir que es una cosa muy complicada para entendernos. Pero vamos a intentar dar unas pinceladas básicas para entender de qué estamos hablando, ¿no? Todos los organismos estamos compuestos de células y todas las células de los organismos tienen que dividirse. Las células nacen y mueren, las células de todos nuestros tejidos nacen y mueren y nuestras células tienen que crecer y dividirse para que los organismos puedan seguir viviendo. Todos los sistemas de división de las células están programados y están controlados genéticamente. Existen códigos e instrucciones para cómo las células de nuestro cuerpo, las células de nuestro pelo, de nuestro sistema digestivo, de nuestro hígado, de nuestra sangre, de nuestros huesos, cómo se dividen y cómo se multiplican, está estipulado por unas normas muy rígidas que vienen en el código genético, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que por distintas causas que vamos a ver ahora, en algún momento estos mecanismos normales se alteran y las células dejan de dividirse con normalidad, de dividirse de forma controlada, para empezar a dividirse como locas, para empezar a dividirse sin control. Cuando un grupo de células empieza a dividirse sin control y se pierde el control sobre estos mecanismos de división celular, aparece lo que llamamos la enfermedad del cáncer. ¿Vale? Tendríamos un ejemplo muy sencillo, como puede ser la piel. Nuestra piel, cuando nos hacemos una herida en la epidermis, ¿eso por qué cicatriza? Cicatriza porque constantemente se están generando células nuevas desde abajo y las células que están en la superficie van muriendo, y todo esto está, como os digo, regulado y programado genéticamente. En un momento dado puede suceder que por un problema que ahora vamos a ver, aparezca un foco de división de células que no está ordenado y aparezca un cáncer que puede salir hacia arriba, podríamos, que estoy explicando un poco de forma, ¿no? En forma de
de una herida, de una lesión, o también podría invadir hacia abajo y a veces a través de la sangre o a través de la linfa. Ese cáncer va a otros tejidos y se produce lo que entendemos como metástasis, ¿no? Un cáncer con metástasis, un cáncer que no está solo en su foco, sino que está en otras partes del cuerpo, es en principio mucho más complicado de tratar y mucho más peligroso que un cáncer localizado, ¿no? Un cáncer localizado lo podemos quitar. Como os digo, este es otra vez el mismo ejemplo, no vamos a insistir en cómo las células se dividen y en un momento dado se pierde el control y aparece el cáncer, que viene a ser esto. La causa última del cáncer, la causa definitiva, la causa importante, es una causa genética. Como os he dicho, las células en su estructura, en su ADN, tienen las instrucciones, el libro de instrucciones de cómo tienen que dividirse. En un momento dado alguna célula se salta ese libro de instrucciones y es cuando tenemos la enfermedad. Pero y hay cánceres que son genéticos, hay cánceres que se transmiten de padres a hijos o que tienen un componente genético. Son los menos frecuentes. El cáncer puramente genético que se transmite de padres a hijos no es muy frecuente, ni mucho menos. No sé si podemos pedir que nos bajen un pelín la música. Perdona. Ey, ¿puedes pedir que bajen un pelín la música? Porque si no, no... Como decía, los cánceres genéticos, como Dios manda, hay muy pocos. Sí que existe una cierta predisposición, una cierta tendencia en familias, de forma que en familias donde hay un cáncer de ovario puede ser más frecuente que aparezcan más cánceres, pero no quiere decir que uno tenga todos los boletos, ¿no? En el cáncer hay una parte que es genética y una gran parte en general que depende de factores externos. Factores externos como la edad, el más importante, en general a más edad, excepto algunos cánceres infantiles, más cáncer. El tabaco, que es el carcinogénico, la sustancia que produce cáncer más frecuente y más importante de todas a las que estamos expuestos. Algunos tipos de comida, las comidas con grasas saturadas también se asocian a determinados tipos de cáncer. El sedentarismo, la falta de ejercicio físico. Algunas infecciones, fundamentalmente por virus de algunos tipos herpes, por el virus de inmunodeficiencia humana o por el virus del papiloma humano, ¿no? Hay mucho lío con esto del cáncer de cervix y tal, que luego tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, sí que hay agentes externos, virus, que pueden facilitar la aparición de un cáncer, ¿no? Las radiaciones, tanto las radiaciones nucleares ionizantes como la radiación solar en exceso, facilita la aparición del cáncer, y el alcohol es otro de los factores que se asocia a la aparición de cáncer. Y una mezcla de todos estos factores más factores desconocidos son los que van a determinar que una persona desarrolle o no desarrolle uno o varios tumores a lo largo de su vida, ¿no? Como os decía, esto es para insistir, vaya clase que estoy dando, en que los cánceres pueden aparecer en cualquier tejido del organismo y son enfermedades distintas, con causas, pronósticos y tratamientos muy distintos, ¿no? Y el que un cáncer se cure o no se cure, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de varios factores. Primero, de si está localizado o está extendido. Como os decía, hay cánceres que se quedan en un sitio, son benignos y los podemos quitar, o sea, a veces se destruyen por sí mismos, y cánceres que tienden a invadir la sangre o a invadir la linfa o a invadir tejidos del cuerpo por los cuales se pueden distribuir y aparecer en otros sitios, ¿no? Un cáncer que tiene muchos cánceres, a los primeros sitios donde van es a los ganglios linfáticos, a los ganglios que se nos ponen gordos cuando tenemos una infección. Un cáncer que está en ganglios es peor que un cáncer que está localizado, y un cáncer que tiene metástasis, que tiene ya sedes, digamos, en otras partes del cuerpo, es peor que un cáncer localizado. Todo esto hay unas clasificaciones para estadiar los tumores en las que no vamos a entrar, pero el pronóstico depende en parte de esto, ¿no? Del tipo de tumor. Hay tumores que por definición son muy benignos, muy curables. Muchas veces los tumores que son así muy agresivos, ¡buah!, que aparecen a lo bestia, son muy tontos y son muy fáciles de matar, ¿no? Otros cánceres que son más sibilinos, que aparecen muy poquito a poco, con pocos síntomas, o en sitio, por ejemplo el cáncer de páncreas, son cánceres que son prácticamente imposibles de tratar, ¿no? El tipo de cáncer va a darnos mucho si un cáncer es tratable o no.
Y luego, bueno, pues las características del paciente. No es lo mismo tratar a un niño de 4 años que a una anciana de 80, ¿no? Y los tratamientos en este momento en cáncer, los tratamientos que tenemos disponibles van a ser siempre combinaciones de estos métodos. Cortar, cirugía, que es el método más agresivo, pero el método más eficaz para eliminar un cáncer, ¿no? La quimioterapia, que consiste en... la quimioterapia tiene mala fama, pero suena muy feo, porque suena como a veneno y tal, pero es un arma muy eficaz para el cáncer, ¿no? Consiste en intoxicar a las células, porque las células cancerosas se intoxican con más facilidad que las células no cancerosas. Es un tipo de fármacos que producen toxicidad en el cuerpo, pero que producen más toxicidad sobre las células cancerosas, y que tienen efectos secundarios, de los cuales hablaremos porque tienen que ver con el tema del cannabis. Otra estrategia posible es la radiación, ¿no? La radiación localizada puede destruir un foco tumoral. Tratamientos hormonales, sobre todo los cánceres que tienen que ver con aparato genital, tanto masculino como femenino, son muchas veces, se alimentan de hormonas, y si yo corto las hormonas puedo atacar al cáncer. Y algunos cánceres, los cánceres que van por virus, se pueden prevenir con vacunación, con determinados tipos de vacunación, que esto también es discutible, pero no vamos a entrar aquí en profundidad en hablar de estas cosas. Solamente es dar unas pinceladas, como antibióticos, ¿no? Hay antibióticos que pueden curar cáncer, es decir, la úlcera de estómago es una enfermedad infecciosa que se trata con antibióticos. Esa úlcera puede malignizar y dar un cáncer. Si yo una úlcera la trato con antibióticos, estoy previniendo un cáncer, ¿no? Y que hay, como digo, hay cánceres, como os decía, que se tratan muy bien, que en este momento, a los 5 años, un cáncer, esto es importante, estos datos que voy dando no es por daros una clase aburrida sobre cáncer, sino porque van a tener que ver con todo lo del cannabis que vamos a hablar ahora, ¿no? Se entiende que un cáncer está curado cuando han pasado 5 años sin síntomas, o 5 años del tratamiento, ¿vale? Y hay cánceres que, como veis, se manejan bien, los de testículo, los melanomas, y otros cánceres como el de pulmón o como el de páncreas, que por mucho que hagamos suelen ir muy mal. Después de este rollo sobre el cáncer, entramos a hablar un poquito de forma general en el tema que nos trae un poco, que es el tema del cannabis y el cáncer, ¿no? El cannabis funciona en todos los organismos vertebrados, desde las sardinas hasta los humanos, ¿vale? Porque actúa en unos receptores específicos que tenemos desde las sardinas hasta los humanos, todos los vertebrados, y que están en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico, ¿vale? Porque insisto en lo de las sardinas, las sardinas nunca han estado en contacto con el cannabis en la historia evolutiva, ni las ballenas, ¿no? A lo mejor los monos sí, pero todos los vertebrados tenemos un sistema de moléculas que actúan sobre el cerebro y sobre el sistema inmunológico, y este sistema, que vale para muchas cosas, tampoco vamos a entrar en ello, es donde se unen de forma específica los receptores de la planta del cannabis. Actúan ahí como una llave, una cerradura, ¿no? Estas moléculas que tenemos todos los vertebrados están cumpliendo una serie de funciones, y el cannabis actúa en este mismo sitio y puede cumplir esa misma serie de funciones o modificar la acción de esos receptores, ¿no? Más o menos, ¿me explico? Los receptores no están ahí para que cuando alguien se fuma un porro se ría, ¿no? Porque no se ha seleccionado un sistema a lo largo de cientos de millones de años para que yo cuando alguien se fuma un porro se ríe, ¿no? Que bueno, es un efecto que está bien también, no vamos a... Pero esos receptores están ahí porque valen para muchas cosas, ¿no? Y probablemente, si no existiera la anomalía de que alguien cuando se fuma un porro se ríe, esto estaría mucho más estudiado y habría muchos más fármacos disponibles, ¿no? Las restricciones legales que se han puesto al cannabis han dificultado la investigación sobre este tema, en el que se está investigando en gran cantidad en los últimos 5 o 10 años, ¿vale? Como os digo, los receptores de cannabinoides actúan sobre el sistema nervioso central y tienen que ver con muchas funciones importantes, ¿no?
con el movimiento, con la tensión, la percepción del dolor, los efectos del cannabis, de los psicoactivos, y también con el control del centro del vómito, ¿no? Todos los vertebrados, en una parte muy profunda de nuestro cerebro, donde se regulan las funciones básicas, tenemos un aparato que sirve para cuando yo me atraganto con algo, lo eche, ¿no? Y eso lo tienen desde los perritos hasta los... Y es un sistema muy primitivo, porque es muy importante el que cuando alguien se atragante pueda vomitar, ¿no? Y ahí actúan los cannabinoides, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Pero también esos receptores actúan sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema que nos defiende de las agresiones, y esto lo explicaremos un poquito más adelante, pero tiene que ver también con el tema del tratamiento del cáncer, ¿no? Y entrando ya en el tema que nos ocupa, que es el de cannabis y cáncer, vamos a distinguir dos cuestiones distintas, que es muy importante, ¿no? El cómo el cannabis y los cannabinoides, o la pregunta sería, ¿el cannabis y los cannabinoides sirven para los síntomas del cáncer? ¿Vale? El cáncer es una enfermedad que de por sí puede dar un cáncer de pulmón, dará síntomas respiratorios, un cáncer de colon dará síntomas digestivos, pero todos los cánceres tienen una serie de síntomas en comunes que ahora vamos a ver, que muchas veces son tanto más peligrosos que la propia enfermedad, ¿no? Y habría que ver si el cannabis puede ser eficaz en esos síntomas. Y otra cuestión distinta es si el cannabis puede ser o no eficaz para tratar la enfermedad del cáncer, para quitar un cáncer, para quitar un tumor, ¿no? Son dos preguntas distintas que van a tener dos abordajes distintos, ¿no? Como os decía, el cáncer tiene una serie de síntomas, como son dolor, como son pérdida de apetito, como son cansancio. Muchas veces esa enfermedad produce náuseas y vómitos. Otras veces la quimioterapia que se usa con mucha frecuencia, las quimioterapias que se usan para tratar el cáncer, como hablábamos antes, tienen como efecto secundario la producción de vómitos y de muchísimos vómitos. Y a veces una quimioterapia que es eficaz hay que cortarla, porque es que si no, porque la paciente, sobre todo es el cáncer de mama, porque la paciente se deshidrata o se muere, o hay que ingresarla, porque muchas veces los efectos secundarios de esa quimioterapia que es eficaz obligan a cortar el tratamiento, a reducirlo, ¿no? Entonces, pues ya lleva pérdida de peso y a una serie de síntomas psicológicos evidentes, ¿no? Como digo, el tratamiento de los síntomas del cáncer es algo que es muy importante. Es importante tratar los cánceres, pero tratar los síntomas también, ¿no? Y en este sentido existen suficientes pruebas científicas. Hay cosas que podemos discutir y debatir y tal, pero hay cosas que no. Y para eso están los estudios científicos, las investigaciones. Y las investigaciones científicas nos dicen que existen suficientes evidencias de que el cannabis es eficaz en tratar estos síntomas. Y esto, como os digo, es poco discutible. Hay gente a quien le parece muy mal esto porque ya hemos decidido a priori que el cannabis es una planta muy mala, que es una droga malísima, que... Entonces, claro, esto nos jode, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? O sea, es decir, es poco discutible. Como digo, no quiero dar aquí una charla sobre ensayos clínicos, sobre metaanálisis, pero me dedico a esto. Es decir, si uno revisa estudios científicos serios y que están bien hechos, la administración de cannabinoides es eficaz, sobre todo, sin ninguna duda, en las náuseas y vómitos asociados a quimioterapia, como os decía, en esta pérdida de peso, en el control del dolor. Una característica importante de los cannabinoides es que potencian el efecto de otros fármacos, de los opioides, ¿no? El opio, los derivados del opio son los mejores analgésicos que hay. El opio, la morfina, la heroína, la metadona, la codeína, la oxicodona son los mejores fármacos para el dolor, ¿no? Cuando yo meto cannabinoides, las dosis que necesito de opioides son más bajas, con lo cual también tengo menos efectos secundarios de los opioides, ¿no? De los opiáceos, que producen efectos secundarios como son estreñimiento, como son confusión, etcétera. También hay un efecto sobre el apetito, sobre la ganancia de peso y sobre el insomnio, que es otro síntoma frecuente del cáncer, y sobre el estado de ánimo, ¿no?
Esto, como os digo, es poco discutible, no tiene mucha vuelta de hoja, esto es así, es ciencia. Esto no quiere decir que el cannabis sea... tenemos que distinguir entre los cannabinoides y el cannabis, ¿no? Muchos de estos estudios están hechos con THC oral o con spray de THC y CBD, porque no podemos investigar con la planta porque es una droga, ¿de acuerdo? Con las moléculas sí, pero con la planta no. Hay pocos estudios con marihuana fumada básicamente porque no se permite que se hagan, porque no se facilitan esto. Pero es lógico, o más que lógico pensar, y yo en mi experiencia como médico es esta, el que los cannabinoides de la planta son tan eficaces y a veces son mejores que los fármacos para el tratamiento de estos síntomas. Esto, como digo, no quiere decir que el cannabis o los cannabinoides sean la única opción y la mejor. Es una más. Hay gente a quien los fármacos tradicionales para el tratamiento de las náuseas le van estupendamente, y no necesitan cannabinoides, pero hay gente a quien le van mejor o hay gente que los prefiere. Pasa que prefieren algo que no se compra en una farmacia de forma habitual, sino que tiene otras vías de suministro, ¿no? Pero esto, como os digo, es ciencia y poco discutible. Otra cuestión distinta, os decía que planteábamos dos preguntas: el cannabis para los síntomas y el cannabis para el tratamiento como enfermedad, para el tratamiento del cáncer como enfermedad, ¿no? ¿Esto en qué se basa, ¿no? ¿Cuál es el cannabis tiene alguna eficacia para tratar el cáncer? Vamos a ver, parece, de lo que estamos viendo, parece que sí, ¿no? ¿Y en dónde está, en qué radica esta eficacia, ¿no? Os explicaba al principio que el cáncer es la pérdida de control de las células del cuerpo para dividirse, ¿vale? Por favor, ¿podéis pedir que bajen un poquito? Es que, se entiende que todos a lo largo de nuestra vida, todos los que estamos aquí,